Es Jesús Maestro. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Usted no tiene redes sociales, ¿no? No tengo redes sociales, no. ¿Por Nunca qué? las tuve. Pues porque no me interesa estar en las redes sociales, no necesito las redes sociales para comunicarme con las personas a las que quiero tratar y con las que quiero hablar. No, para mí no son necesarias las redes sociales. Solamente tengo un LinkedIn, una red social en la que no intervengo apenas en nada. Simplemente tengo expuesta, digamos, mi semblanza curricular, nada más. ¿Y qué le parece este concepto de la tecnocasta? Bueno, de la tecnocasta me hablaron el otro día, porque yo reconozco que no conocía esta palabra. Me hablaron el otro día en relación con la publicación del libro y me preguntaron qué era la tecnocasta y la verdad es que yo respondí demostrando mi ignorancia. Supongo evidentemente que la tecnocasta es un grupo de personas poderosas que gestionan la tecnología que sostiene y mantiene las redes sociales. Eso es lo que entiendo. Pero claro, como yo respondí en aquella ocasión cuando me hicieron la pregunta, no es obligatorio estar en las redes sociales. Quiero decir que si en relación con esta polémica que se ha producido en los últimos días, porque con cambios de grupo de poder parece que también las redes sociales cambian de estrategias, pues no me sorprende. Quiero decir, se habló de la censura en estos días, pero es que en realidad la censura no tiene sentido en una sociedad en la que con trampas se llega más lejos que con prohibiciones. La censura ha existido siempre, pero hoy día la sociedad en la que vivimos ofrece muchas más alternativas a la censura y a la prohibición, que es la trampa. Pero usted, siguiendo el título también de su libro, ¿cree que las redes nos ayudan a sobrevivir o nos complican más la vida? Bueno, hay personas a las cuales las redes les ayudan a ganar dinero, a otras personas las redes les estropean la vida. Depende, claro, es como todos los inventos. Es decir, el avión facilita mucho la vida, pero también contamina y provoca accidentes. Pero claro, por esa razón no se suprimen los aviones, ¿no? Es como el cuchillo sirve para matar, pero sirve también pues para servir la carne. Entonces depende del uso que las cosas tengan por parte de la gente que las utiliza, indudablemente. ¿Usted interpreta que este poder concentrado, estos oligarcas tecnológicos concentrados con tanto poder, es un peligro para la democracia? Bueno, para la democracia son un peligro muchas cosas. La democracia no ha existido siempre. La democracia es como el Guadiana de la historia. A veces aparece y otras veces desaparece. Entonces, claro, ¿qué nos asegura la permanencia de la democracia en el futuro? No lo sabemos. Con frecuencia se dice que la democracia depende del mercado, pero es que el mercado no quiere demócratas, el mercado quiere consumidores. Entonces, ¿qué papel podemos desempeñar los que confiamos en la democracia como un sistema de gobierno que asegura la libertad frente a los tiempos que vienen? Yo no lo sé, porque claro, no puedo pronosticar el futuro, pero me resulta muy inquietante el futuro. Pero siempre ha sido así el futuro, ¿no? Bueno, el futuro siempre ha sido inquietante, pero hay momentos en los que lo es más y creo que ahora mismo estamos en una etapa de cambios muy fuertes, de cambios muy profundos, porque lo que viene en el siglo XXI, en fin, no es por el momento tan violento, tan terrible como lo que ocurrió en el siglo XX con unas guerras mundiales atroces, pero la situación económica es particularmente muy adversa. Mucho más de lo que podría imaginarse incluso hace 20 o 30 años. Bueno, entre otras cosas, porque cuando hablamos de buenos datos económicos, no son los buenos datos que la gente percibe, ¿no? Por ejemplo. Claro, la economía va bien, pero ¿para quién? ¿No? Hay personas a las que les va mejor que a otras y realmente no tenemos 20 años, pero usted imagínese que tuviéramos 20 años y tuviéramos que afrontar la vida con las limitaciones que hoy tienen las personas que tienen 20 años. Es realmente una situación muy dramática. Entonces, ¿qué ha ocurrido en los últimos 20 o 30 años para que estas limitaciones sean realmente insalvables? Y eso es una gran preocupación, claro. Jesús Maestro, gracias por acompañarnos. Nada, muchas gracias a ustedes, muy amables.